noches, amigos y amigas que nos siguen fielmente todos los días viernes a las 9 de la noche en esta sección a través de tudiputado.tv, en esta sección denominada Pregúntale a tu abogado. El día de hoy vamos a tocar un tema que se encuentra vigente en las leyes, en la legislación del Distrito Federal y que ha sido sin duda un tema de vanguardia. En su oportunidad fue un tema muy discutido, muy politizado, que se trata sobre la voluntad anticipada. ¿Qué es la voluntad anticipada? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cómo la podemos solicitar? ¿Cómo la podemos documentar? Eso nos lo van a decir nuestros expertos. Para eso la presentación corre a cargo del licenciado Juan Mario Mondragón. Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Como cada fin de semana nos encontramos en este programa de Pregúntale a tu abogado, que sin duda alguna vamos a tocar un tema, como lo comentaste, muy polémico, porque si nosotros empezamos a filosofar qué es la vida, qué es la muerte, es un tema que nosotros vamos a tocar ahorita en esta charla, y pues tenemos como invitados a nuestra izquierda a la licenciada Altagracia Castro. Gracias por venir al programa. Gracias. Bienvenida. Y tenemos como invitado especial al doctor José Antonio Sánchez Barroso. El doctor José Antonio Sánchez Barroso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siéntase como en su casa. Muchas gracias. Mi querido amigo. Muchas gracias. Gracias por venir aquí a platicarnos sobre este tema. Y como comentaba el doctor Sánchez Barroso, es catedrático de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, orgullosamente Puma. Y pues bueno, vamos a platicar, vamos a empezar el tema y lo vamos a desarrollar, si ustedes están de acuerdo, en 3 puntos. Lo que es la cuestión filosófica, lo que es la cuestión normativa y lo que es la cuestión, y vamos a ver un poquito la cuestión religiosa, nada más por tocar algunos puntos, pero vamos a ver qué diferenciación hay entre eutanasia y voluntad anticipada. Si nosotros partimos del punto de que una persona de manera anticipada, antes de su muerte, dispone de su salud, dispone de su vida, la manera de cómo quiere morir, y esto va a ser a través de una tercera o terceras personas, que aquí nos va a comentar el doctor, ¿cómo se da esta figura? Doctor, ¿cómo se da la voluntad anticipada? ¿En qué consiste de una manera general, antes de abordar los puntos que mencionamos? Bien, pues antes que nada les agradezco nuevamente la invitación. Es un placer conversar con ustedes, saber del interés que se tiene en este tipo de temas, no solamente en el medio social, sino en el foro jurídico, que estamos preocupados de la actividad legislativa, por ejemplo, que estamos teniendo en el Distrito Federal. ¿Qué es la voluntad anticipada? La voluntad anticipada es un medio jurídico que dispone ahora cualquier persona en el Distrito Federal que sea mayor de edad para, de manera previa, decir qué es lo que quiere o no quiere para el final de su vida, precisamente en lo que se refiere a tratamiento y atención médica, ¿no? Es decir, previendo una situación incapacitante, yo establezco qué tratamientos deseo recibir y qué tipo de cuidado médico es el que quiero para el final de mi vida. Les pongo un ejemplo. Hace pocos días escuchaba una frase y que tiene toda la razón. Decía, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Y tiene razón, o sea, el acontecimiento que todos vamos a vivir y no sabemos en qué momento va a llegar, es el momento de la muerte. Es algo cierto, algo seguro. Quizá el único acontecimiento cierto que tenemos. Tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano va a pasar, y quizá muchos de nosotros, antes de morir, vayamos a pasar un proceso de incapacidad. Es decir, quizá no vaya a ser una muerte súbita, una muerte instantánea la que tengamos con uno de nosotros, quizá sea producto de una enfermedad, de una evolución de tiempo considerable y que nos lleva a una incapacidad. Y previendo todo eso, el legislador ahora nos ha dado una herramienta para que manifestemos qué es lo que queremos en ese momento de incapacidad, en ese momento. Por eso lo vamos a tocar más adelante. Y eso lo vamos a tocar más adelante. En una cuestión filosófica, este tema incluye cuestiones de valores, cuestiones éticas, cuestiones morales. Recordemos que el derecho está basado en cuestiones morales que se sitúan en cada sociedad dependiendo de su época.
Pero en una cuestión filosófica, el tema que se toca aquí es la dignidad, la dignidad humana. Aquí, ¿qué representa la dignidad humana en este tema, doctor? Recordemos las reformas constitucionales que hemos tenido recientemente en México, en junio del 2011, en el que ahora se incorporan, podríamos ir al texto constitucional, todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales ratificados por México. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre en la cúspide de todo sistema basado en estos derechos humanos está la dignidad de la persona. De hecho, es el punto clave de los derechos humanos, la dignidad humana. El punto clave es la piedra angular precisamente de todo un sistema de derechos humanos. Nosotros no podemos hacer una regulación en concreto que trate de proteger estos derechos de la persona si no consideramos el tema de la dignidad humana. Todos los temas de derechos humanos está el tema de la dignidad humana, especialmente aquellos temas como este cuando se refiere a sus propias decisiones. Respetar la dignidad humana, digamos que es el axioma más seguro para el derecho. Nadie cuestionamos si se debe respetar o no la dignidad humana. Eso es algo que coincidimos. Podríamos decir que tan es la cúspide que son de las cosas en las que coincidimos todos, en la dignidad humana. Después pasamos a un segundo nivel que son los derechos humanos y también coincidimos. Y ahí ya su aplicación es en donde ya empezamos a ver los problemas. Garantía, los derechos colectivos, los derechos individuales. Los derechos difusos. Difusos. Inclusive, si nosotros vamos a lo que significa dignidad en latín, significa decoro. Más adelante vamos a mencionar de las reformas que han existido en materia, por ejemplo, en materia laboral, lo que es el trabajo digno, decente, o digno y decente, que no es lo mismo. Lo tuvimos en un foro sobre las reformas laborales en la Comisión de Derechos Humanos, y pues la ponencia coincidió el Liceo Carlos Navarrete precisamente en ese término, en la ponencia que mencioné, que inclusive ya la teníamos en ese término de lo que es el trabajo digno y decente. Entonces, digno es decoro, y el término dignidad trae aparejada muchos ejemplos. Por ejemplo, dicen, pues vive de una manera digna. O también tenemos en la antigüedad con los griegos que morían con dignidad. Teníamos a los samuráis, ¿no?, que decían, yo quiero morir de manera digna. ¿Qué otros ejemplos de dignidad podríamos tener? Como bien lo mencionan, la dignidad se refiere a un tipo de decoro, un encumbramiento, una valía especial que ha tenido la persona. Quizá donde nació este término fue en la Grecia clásica, donde la dignidad era un tipo de potestad particular que tenían los ciudadanos, era una posición de superioridad que tenían ciertas personas. Después va evolucionando en la Edad Media, es adoptada por el cristianismo, incluso recordemos frases en el textos bíblicos que aparecen, yo no soy digno de que entres en mi casa, es decir, yo no tengo ese merecimiento, ¿no? Y luego en la época moderna empieza a manifestarse como esa valía, esa protección especial que se debe en todo momento a la persona. En materia constitucional, por ejemplo, vemos cuando aparece la vivienda digna y decorosa, cuando aparece en nuestra Constitución con las reformas del 2012 el término dignidad humana, y ahora aparece nuevamente con las reformas del 2011 y constantemente estamos recurriendo con ese término. Que lo peligroso que tiene es que como es tan amplio, le podemos dar distintas interpretaciones. Y les pongo un ejemplo. Las personas, a pesar de que todavía no tocamos el tema, las personas que defienden la eutanasia lo hacen apelando a la dignidad humana. Y las personas que son reacias al tema de la eutanasia también lo hacen apelando a la dignidad humana. Es un término sumamente maleable, ¿no? Porque no tenemos un contenido prefijado y por tanto es responsabilidad de los tribunales darle un contenido en particular. Heródoto, el gran historiador griego, mencionaba que cuando moría una persona, pedía que morir con dignidad, e incluso hay algunos pasajes que mencionan que le ponían 2 monedas
En cada uno de los ojos un pago a Creonte. Caronte. Y bueno, pues lo llevaba al otro lado, al inframundo, pero era una manera de vivir y de morir dignamente. Entonces el término, pues para mucho, se utilizó en la antigüedad, en la Edad Media, como lo mencionabas, y en la actualidad, y esto abarca muchos aspectos como en materia laboral. En un aspecto científico, ya entrando un poco más a este tema, la voluntad anticipada se da a través de métodos científicos, ¿como cuáles? A partir de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido muchas transformaciones en el mundo, económicas, sociales, culturales, y una de ellas indudablemente fue el cambio en materia científica. A partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos el crecimiento exponencial de la ciencia y de la técnica, principalmente en el área de la medicina. Y eso ha dado como resultado la posibilidad de prevención. Y hoy en nuestros días es un lenguaje totalmente común el de la prevención del delito, la prevención de riesgos, la previsión. Parece que este término ya es totalmente familiar con nuestra época, y en la medicina también los logros que ha tenido nos ha dado esa facultad de prevenir una situación futura. Entonces, antes, procesos que nos conducían a la muerte, y pongo el ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, hoy en día, en un centro hospitalario, nadie se muere por una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque es un medio, un acontecimiento que se puede controlar por otros medios. Cuando surge realmente las unidades de cuidados intensivos en los años 60, es cuando el hombre realmente empieza a tener un control sobre la muerte. Procesos que antes indudablemente conducían a la muerte de las personas, hoy ya no lo son. Y eso crea problemas, porque si yo ya puedo ahora determinar en qué momento va a morir una persona científicamente, o puedo controlar aquellos procedimientos que antes la iban a conducir invariablemente a la muerte, eso me conduce a problemas, porque ahora parece que en manos de la medicina establecer el momento, y eso crea muchísimos problemas. Antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a un pequeño corte comercial. Amigos, estamos de regreso en tu programa Pregúntale a tu abogado. Estamos tocando el tema de la voluntad anticipada, pero les quiero recordar que estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa en esta sexta legislatura y es quien nos brinda este espacio y esta oportunidad de poder llegar a ustedes a través de las redes sociales y a través del internet. Doctor José Antonio y doctor Altagracia, el tema de hoy es la voluntad anticipada. Ya hablamos de un aspecto filosófico, tocaste un aspecto histórico, pero quisiéramos, en palabras entendibles a nuestro auditorio, ¿en qué consiste en sí la voluntad anticipada? ¿Cómo una persona común dice quiero bien morir en el caso que me encuentre en una situación de incapacidad, en un estado de coma, en donde ya mi voluntad no puede ser expresada, en donde, bueno, mis órganos a lo mejor pueden ser utilizados en esa nueva cultura de donación de órganos? ¿Cómo opera, cómo funciona esta voluntad anticipada? Licenciada. Bueno, ya yo como abogada postulante, dejamos atrás lo que es el estudio o la doctrina, ¿no? Ya vimos anteriormente cómo esta figura de voluntad anticipada pues se fue estudiando en base a métodos científicos, ¿no? Y cómo surge la necesidad de hoy en día de regular, ¿no? De regular esta figura, esta materia. Y bueno, pues primeramente yo creo que las personas tienen esa necesidad o yo como abogada puedo tener la representación del exacto, del ¿no? Ajá.
en la ley podemos encontrar la definición de la voluntad anticipada como tal, y nos dice también, pues, sus requisitos que debe contener, cómo debe ir formulada, y yo, por ejemplo, yo como abogada, pues entro como una figura como representativa, ¿no? Como representante legal, como... En caso de que ya no sea posible preguntar o solicitar la voluntad de aquel que quiere bien morir, ¿podríamos decirlo, doctor? Sí, una forma muy didáctica de entender cómo funciona la voluntad anticipada es pensar en un testamento. Incluso la forma en que coloquialmente se le denomina la voluntad anticipada es el testamento vital. Y así es como cuando empezó, antes de existir la ley en el Distrito Federal, que fue la primera en el país en 2008. La voluntad anticipada se empezó a plasmar a través de esos testamentos vitales. Sí, a partir del 2008 surge el marco normativo en el Distrito Federal, la primera entidad federativa así es, en todo el país que fue sensible a este tipo de problemáticas. Ley de voluntad anticipada. Y ley de voluntad anticipada del Distrito Federal. Para el Distrito Federal. Y su reglamento. Y su reglamento. Una forma, decía, muy didáctica de entender la voluntad anticipada es asemejarla con el testamento. ¿Qué es el testamento? Sabemos que es la posibilidad que tenemos las personas en el Distrito Federal de acudir con un notario público y dictar de manera expresa qué es lo que queremos para cuando nosotros hemos de morir en cuanto a nuestros bienes. La voluntad anticipada opera exactamente del mismo modo. Implica la posibilidad de que yo acuda ante el notario público y le exprese qué es lo que yo quiero, pero ya no en relación a mis bienes, sino en relación a mi persona. Y ya no para cuando yo muera, sino para antes de que yo muera. Serían las definiciones. No es un acto post-mortem. No es un acto post-mortem, es pre-mortem, precisamente. Pre-mortem. Ahí viene lo anticipado, previendo la mejor manera de morir. Y los mecanismos y los métodos que se tienen que aplicar al momento de que llegue ese momento, pero también llama la atención, hay en la legislación, en el marco jurídico, menciona el término que se va a dar cuando se da la enfermedad terminal. La enfermedad terminal. Y también cuando es agudo o cuando es extremo. Sí. ¿Qué diferenciación hay? Volvemos a hacer la similitud entre el testamento y la voluntad anticipada, que nos ayuda mucho. El testamento surte sus efectos hasta que muere la persona. Por tanto, no podemos decir, yo voy a heredar a mi papá en vida. Eso jurídicamente es imposible. En la voluntad anticipada, el acontecimiento que hay que esperar, tal y como está la ley, es que el paciente padezca una enfermedad terminal. Una causa incapacitante. Una causa incapacitante. Una enfermedad incurable. Y la ley le llama etapa terminal, una enfermedad en etapa terminal. Fase terminal. Que puede ser a corto o mediano plazo. La característica de la enfermedad terminal es el pronóstico vital menor a 6 meses. Si el médico me dice a mí que me queda un pronóstico de vida menor a 6 meses, entro en esa fase terminal y es en ese momento en que ya se pueden hacer aplicables las disposiciones de la voluntad anticipada. ¿Hay alguna duda? Un lapso de 6 meses. De 6 meses, sí. Es un margen de aplicación de 6 meses. Tiene que haber previamente un diagnóstico de un médico facultativo. Pero si tú estás en estado de coma, ¿qué sucede ahí? Esos son de los tipos de cuestiones que criticamos en la ley y las cuestiono en el libro. ¿Qué pasa con aquellas situaciones, con aquellas enfermedades que no son terminales y que el paciente está incapacitado para tomar sus decisiones? Y les pongo 2 ejemplos. Tú ya mencionaste alguno, que es el paciente en estado de coma. El paciente en estado de coma o en estado vegetativo no es un paciente terminal, puede estar así durante años. Así es. Y parece ha habido casos de gente que regresa de coma después de 2 años o más. De hecho, hay una película, ahorita que tocaste el tema, que se llama El Bulto. Así es. Que es una película donde participa Héctor Bonilla y es una persona que después de los disturbios del 68 recibe un golpe, pasa 20 años o 2 décadas y otra vez regresa, y el conflicto que se da ahí, ¿pudieron haber en ese momento tomar esa decisión?
Científicamente esas situaciones no existen. Una persona que cae en estado de coma, sí hay posibilidad que salga adelante. Pero tus órganos se atrofian. Pero cuando ya está en estado vegetativo, no existe un caso documentado de una persona que haya, como aparece en las películas, que despierta después de X años y dice, ¿qué pasó? Eso científicamente no existe. No hay un caso documentado en este sentido. Pero están excluidos ellos de la ley. Los pacientes en estado de coma, en estado vegetativo, están excluidos de la ley. Y otro ejemplo que pongo, ¿qué pasa con las personas con una enfermedad mental? Y les pongo el ejemplo del Alzheimer. Científicamente no es una enfermedad terminal. ¿Y a poco no pueden establecer qué es lo que quieren si es que yo en un futuro... No pueden expresar su voluntad en ese lapso de 6 meses que menciona Pero si lo hacen antes de tener la enfermedad, no tendría eficacia el documento conforme está nuestro... Y a través de representación, como decía la abogada, si efectivamente no estás en ese lapso, no calificas dentro de los 6 meses, pero en ese lapso antes, bueno, pues una persona sana, en tu testamento designas a la abogada como mi representante para el caso de tomar la determinación de voluntad anticipada en caso de accidente, en el caso que me encuentro en una situación incapacitante en donde mi voluntad no puede ser expresada a través de ninguno de los sentidos. De mencionar un aspecto fundamental en la voluntad anticipada. ¿Cuál es? Así como en el testamento tenemos la posibilidad de nombrar al albacea, quien será el administrador de los bienes, en tanto que se los adjudique cada uno de los herederos, en la voluntad anticipada la persona tiene la posibilidad de nombrar un representante, que en caso de que yo no haya establecido una disposición expresa, esa persona va a ser la que va a decidir por mí. Y eso es un gran paso en el reconocimiento a los derechos humanos de autodeterminación de la persona, que valga la pena, digno de elogio de la actividad legislativa. Pasamos al aspecto normativo, ya lo tocamos ahorita como una pincelada, pero tenemos alguna documentación de cómo debería de llevarse este tipo de trámite. Precisamente, pues, en este caso, la persona que está interesada o ya tomó la decisión de poder realizar este método médico, lo primero que tiene que hacer, pues en el caso de no poder ir con un notario público, de asistir con un notario público, lo puede hacer un representante, en este caso un representante legal, o en su caso nombrar a alguien, o en su caso puede ser una persona voluntaria, ¿no? Alguien que quiera hacerlo voluntariamente. ¿Por motivos de piedad? Pietosos. Exactamente. Yo difiero un poco. ¿Qué sucede? Tienes una vecina que cae en coma y no tiene familiares. Y tú, llegas al nosocomio para interesarte por la salud de tu vecina, donas sangre, resulta que su calidad de salud va demeritando, cae en coma y como dice, y si ella te nombra representante, porque pues eres la única persona con la que tiene contacto, tú decides sobre esa voluntad anticipada, ¿podrías decidir? Sí, si ella en un primer momento, antes de padecer ese estado de coma o ese estado de incapacidad, ella designa a cualquier persona, sea familiar o una persona ajena, esa persona toma las decisiones. Esa persona toma no es privativa, entonces no se constriña a un representante legal o a un familiar, puede ser cualquier persona. La ley creo que prohíbe los familiares, ¿no? Prohíbe o establece que no puede ser incluso un familiar o un pariente, según las reformas en la ley, dice que no puede ser un pariente, que puede ser alguien incluso la persona voluntaria o la persona que él nombre, en su momento él puede decir que no, abstenerse, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No deseo tomar esa representación, ¿no? Entonces... ¿Puedes repudiarla? Sí, por supuesto. Sí, nadie estamos obligados a ejercer un cargo. Claro, porque aparte, pues es una situación que va de peso moral, y para algunos sería de carácter religioso, con el que vas a cargar toda tu vida, porque finalmente la decisión de acortar
o terminar dignamente la vida de este enfermo, pues reside en tu decisión. Sí, en relación a esto quisiera tocar otro punto. La ley prevé que si la persona no tiene la posibilidad de acudir ante notario y la ley tiene en ese sentido, pues ya está en una situación postrada en la cama del hospital, por ejemplo, y además padece una enfermedad terminal, lo puede hacer ante el personal de salud, ¿no? Como estaba el texto original, decía simplemente personal de salud, y no entendíamos si era el médico tratante, si era la enfermera, si era el camillero, si era el administrativo. Esa situación se subsana con las modificaciones al reglamento en septiembre del 2012 y ya nos dice que son los trabajadores sociales quienes serán los encargados de receptir. Inclusive en las secretarías de salud del Distrito Federal existe un formato, independientemente del instrumento notarial, ante un notario público, existe este formato que se da en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. ¿Nada más ahí? Sí, el formato solamente lo expiden las autoridades de salud del Distrito Federal, lo cual plantea otro problema. ¿Qué pasa si la persona se está atendiendo, pensemos en un hospital del ISSSTE, en un hospital del IMSS o en un hospital en particular? Miembro del Sistema de Salud Federal. Okay. Como la Secretaría de Salud del Distrito Federal no es autoridad, en el Sistema de Salud Federal no tienen vigencia los formatos de voluntad anticipada. No, porque es federal, ¿no? Tiene que ser Porque es federal. Esos son los problemas que todavía se tienen que ir resolviendo por la legislación. ¿Por qué? Porque no tenemos una ley federal de voluntad anticipada. Tenemos aquí, la licenciada nos hizo favor de traernos uno de los formatos de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. Así dice, si nos los pudieras mostrar en la cámara. Sí, claro, mire, este es un formato de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. Aquí, ¿Podrías mostrarlo a la sí, claro. cámara? Porque Inclusive viene descrito ahí las características que debe de tener, digo, está debidamente fundado y si motivado. nos lo podría describir la licenciada. sí, el formato es muy simple, ¿no? Nos marca ahí que la persona pues tiene que expresar, manifestar más bien su propio derecho, una persona que obviamente que cumpla sus requisitos, que esté en capacidad de ejercicio. De goce y de goce y de ejercicio. Bueno, pero sobre todo de ejercicio, ¿no? De ejercicio, porque hay una diferencia, exacto. Aquí dice de ejercicio. Ya en el documento de voluntad anticipada, que aquí manejamos dos tipos se puede decir dos manifestaciones o dos procedimientos que se pueden hacer, que es el formato de voluntad anticipada y el documento, que es yo puedo decirle que es el formal que marca la ley, en donde se hace ante el notario público, donde ahí se da fe ante el notario público. Y ese es un formato, pues, que se puede decir que es cuando el caso que usted dice, ¿no? Que en donde la persona puede expresarlo ante un servidor de la Secretaría de Seguridad, en este caso de salubridad, perdón, que es puede ser los trabajadores sociales, exacto. Lo puede checar y mostrar. Pero bueno, vamos a algo que les interesará al público que nos está viendo en estos momentos. La cuestión económica. ¿Este tiene algún costo? Obviamente, definitivamente el instrumento notarial, el notario sí va a cobrar precisamente por ese instrumento. ¿Este tiene algún costo, doctor? La ley señala que es enteramente gratuito. Gratuito. Entonces, aquellas personas que quieren pues, ejercer este derecho que la ley y el reglamento les otorga, pueden hacerlo valer. Exactamente. Algo que me llamó la atención, ahorita que comentaba la licenciada, es que dice formato de voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. O sea, en etapa terminal es que ya no puede la persona recobrar su salud. Ya no puede recuperar. No va a recobrar su salud. Y en menos de 6 meses va a morir, o al menos ese en es ese el lapso. pronóstico. Les quiero leer una pregunta del público de parte de Gloria Orozco. Nos pregunta, ¿es lo mismo voluntad anticipada que eutanasia? Es muy oportuna la pregunta porque ya mencionamos al principio eutanasia, pero no la hemos definido, ¿no?
Lo primero que salta es que hay diferenciación entre una y otra. Cuando escuchamos la ley, cuando escuchamos el término voluntad anticipada en la calle, inmediatamente lo que nos viene a la cabeza es eutanasia, es decir, me van a matar o puedo establecer en el momento en que yo quiera morir libremente. Y no, realmente no es así. ¿Qué es la eutanasia? Causar la muerte de una persona de manera directa porque ésta no la ha pedido a causa de una enfermedad que le provoca sufrimiento insoportable. Eso es la eutanasia. Sin dolor. Causar la muerte directamente sin dolor, efectivamente. Que es nuestra ley de voluntad anticipada del Distrito Federal, acorde con el marco jurídico a nivel federal, que es la Ley General de Salud, prohíben la práctica de la eutanasia. Es decir, la voluntad anticipada tiene un campo de acción, de previsión, como lo vimos, de tratamientos, de medicamentos, pero en ningún momento abre la posibilidad a que una persona diga en qué momento quiere morir. De hecho, está castigada y pues está, bueno, tipificada. Es un delito Si no aquel se hace, que auxilia, induce o auxilia al suicidio. Entonces la respuesta es que es totalmente diferente. De hecho, surge esta figura, lo que es la ortotancia, perdón, para distinguirla, ¿no? Distinguir de lo que es la eutanasia de esto. Entonces surge esta figura de voluntad anticipada, precisamente, y pues muchos, en base a ese es el principio de por qué se crea la ley, y en la ley, porque se establece en otras leyes de otros países, otros estados, ¿no? Que ellos dicen, queremos hacer una diferencia entre lo que es la eutanasia y lo que es la voluntad anticipada, porque la eutanasia pues, lo vemos mal, ¿no? Y esto ya lo vemos como el principio de cómo podemos nosotros regular, ¿no? Y la necesidad o la necesidad de nosotros poder tomar la decisión, ¿no? En este dado de llevar este procedimiento en base a la voluntad anticipada. Recuerdo que en el 2007 era un debate muy álgido, era un debate en donde la sociedad de la ciudad estaba muy compenetrada en el tema. La Iglesia Católica intervino, nos decían que era matar personas, que era anticiparse a la voluntad divina del término de la vida de un ser humano, que íbamos a recibir algún castigo, porque bueno, la Biblia en algunos pasajes, bueno, castigan a aquel que se priva a sí mismo de la vida. Tenemos ahí algunos pasajes bíblicos que ahorita no recuerdo, pero sí los tenemos presentes. Finalmente en el 2008, en enero, se crea esta ley de voluntad anticipada. Es una ley de vanguardia para la ciudad, una de las leyes que en estos 25 años de Asamblea Legislativa ha sido bandera y estandarte, porque fue la primera, bien lo dijo usted, doctor, acertadamente, fue la primera legislatura y la primera entidad en reconocer esta figura. Mas, sin embargo, voluntad anticipada no es eutanasia, no es distanasia y no es ortotanasia, que son conceptos diferentes, y me gustaría que nos diera luces en ese sentido. Sí, quizás realmente es el tema de fondo de la voluntad anticipada, y que un adecuado tratamiento nos puede disipar cualquier duda que nosotros tengamos al respecto. Eutanasia, dijimos, no es matar a una persona, no es eutanasia, no es privarla de la vida. Privarla de la vida porque nos lo está pidiendo. Pero tampoco la voluntad anticipada es alargar la vida cuando nosotros ya sabemos que no puede salvarse la vida. Son métodos terapéuticos, artificiales, médicos. Actualmente la bioética, que es esta disciplina que se ocupa de estos temas, considera como una acción maleficente alargar la vida de una persona cuando existe el criterio científico de que no va a recuperar la salud. Eso se ha llamado distanasia, encarnizamiento terapéutico, ensañamiento terapéutico, y esos dos extremos, eutanasia y distanasia, son totalmente distintos a la voluntad anticipada. La voluntad anticipada está en el medio, insisto, planeación, medicamentos, tratamientos, todo lo que se pueda hacer por la persona, lejos de estos dos extremos. Entonces, un mensaje sería
continuar, seguir el procedimiento, seguir la normatividad que se va a aplicar, pues para evitarnos también problemas de tipo penal, como lo comentamos hace un momento. Aprovecho la oportunidad también para presentar el libro del doctor Sánchez Barroso. Él sacó un libro titulado Voluntad Anticipada, que es este que tenemos aquí, y que bueno, pues maneja aspectos... ¿Puedes mostrar a la cámara? Sí, es este, el doctor. Maneja ese, su libro, maneja aspectos filosóficos, maneja Teóricos, aspectos históricos. científicos, y bueno, un sinfín de términos que sin duda alguna tiene que formar parte de la biblioteca de todo abogado, sobre todo de los y asesores de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, de las legislaturas de los estados, para darnos precisamente una idea más amplia de lo que es la voluntad anticipada. Y como última una conclusión, ¿qué nos podría mencionar de este tema? Así como últimamente las autoridades del Distrito Federal se han preocupado de una situación que vivimos los habitantes, que es los problemas sucesorios que existen, y por eso se crean estas jornadas de septiembre, mes del testamento, así se está dando poco a poco la preocupación tanto de la autoridad como de la ciudadanía de prever ese momento final de la muerte. Incluso hace un año inició con marzo, mes de la voluntad anticipada, donde el Colegio de Notarios con el gobierno del Distrito Federal firman acuerdos para que estos instrumentos sean otorgados y la sociedad se concientice de todo esto. Así es. Un último comentario. Me gustaría preguntarle a la licenciada Altagracia. Escuchamos el término de bioética. Veo que entre tus apuntes lo traes. ¿Nos podrías definir ese concepto? Porque a mí me genera algo por ahí. ¿Qué significa la bioética? Bueno, la bioética es un estudio científico, o es un método científico que han usado los investigadores, en este caso los doctrinarios, para poder llegar precisamente, es la raíz de donde nace esta figura, ¿no?, de voluntad anticipada. Pero bueno, el doctor nos puede decir más, porque en su libro nos habla de eso, ¿no?, de lo que es la bioética, ese método de estudio, ¿no? Y bueno, yo tengo una pequeña definición, pero en su libro también viene una definición, ¿no? Sí, como lo dice ella, y es correcto, es una nueva forma de abordar los problemas actuales de la sociedad. Si se dan cuenta, todo problema moral de nuestros días termina siendo del asunto de la bioética. Si es un tema de crecimiento de población, lo asume la bioética. Si es un problema de ecología, de salud, lo acoge la bioética. De adicciones, la bioética. La bioética. Parece que la bioética hasta ahora ha sido una rama amplia. Una rama de la filosofía que nos ha permitido encontrar soluciones a estos temas sumamente complejos, que antes, como no existía este avance de las ciencias médicas, pues no tenemos estos problemas. Y la bioética muy eficazmente ha dado respuesta a ellos. Perfecto, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por esta la noche. invitación. Muchas gracias, doctora, gracias por acompañarnos, y nos vemos el próximo viernes, a la misma hora, Jorge. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, el día de hoy con un tema muy interesante, la voluntad anticipada. Si bien es cierto, nuestros especialistas hablaron de él, espero que les haya quedado claro el tema. Mas, sin embargo, ¿quiere usted morir sin complicaciones? ¿Quiere usted morir dignamente? ¿Busca usted morir sin dolor, sin causar problemas y gastos a sus familiares? Tenemos la figura. Redacte su documento de voluntad anticipada y termine bien su vida. Hasta la próxima. Muy buenas noches.